este caso, para hablar respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con, en algunos lugares, la aparición de distintas especies de reptiles, serpientes o alacranes también, para tratar de conocer cómo proceder en esos casos, cómo avanzar, qué precauciones hay que tener. Walter, ¿qué tal? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, y tratando de conocer primero por qué se da la aparición de estas especies en distintos puntos de la ciudad y qué impactos puede tener, digo, cómo podemos proceder. Primero que nada, por el tema de la temperatura y la estación del año, hablando específicamente de reptiles, que en este caso están incluidas las serpientes, es esta época del año, primavera, a partir de septiembre, cuando empieza la primavera, ellos salen a alimentarse y a reproducirse. Uh-huh. Y bueno, en caso de que tengan las que paren las crías vivas y otras que ponen huevos, queda todo el periodo de incubación o de gestación hasta febrero o marzo, cuando empiezan a nacer las serpientes. Uh-huh. Eso es primero y principal. O sea que biológicamente encontramos más movimiento. Exactamente, esta es la época del año donde se producen la mayoría de los encuentros con las serpientes. Uh-huh. Y además de eso, obviamente por el aumento de temperatura, eso también hace que salgan más de sus lugares, de su escondite sería. Uh-huh. Y ayudado también por el crecimiento del río, por las grandes lluvias y demás, que hace que todos estos animales busquen refugio y por ahí sin querer lleguen a las viviendas, donde lamentablemente no siempre tienen un destino feliz, sería porque por lo general las terminan matando por desconocimiento, por miedo, por creencias, falsas creencias. Tiene muy mala prensa, ¿no, Walter, las serpientes en línea general? Exactamente, sí. Hay muchas creencias erróneas sobre la serpiente. Los más comunes son, por ejemplo, que toman leche de las madres humanas, que hipnotizan a sus presas, que se pueden comer a una criatura, pueden comer a la mascota de la casa. Son todas creencias que no son ciertas. Para empezar, por ejemplo, que ninguna serpiente se alimenta del humano. Uh-huh. No estamos dentro de su dieta, no formamos parte de su dieta. Son todas carnívoras, sí, pero la mayoría se alimentan de roedores, aves, algunos particulares que se alimentan de anfibios como sapos, ranas, lagartijas. Inclusive hay serpientes que se alimentan de otras serpientes. Uh-huh. Y básicamente es eso lo que por ahí tratamos de hacer entender a la gente en todas las charlas o capacitaciones que damos, que no tiene ningún sentido empezar a matar todo tipo de serpientes que aparezcan, porque a la larga estamos provocando un desequilibrio en la naturaleza. Uh-huh. Es terminar indirectamente con todas las serpientes, tendríamos a la larga una superpoblación de roedores, por ejemplo, que también transmiten enfermedades. Eso te iba a consultar, digo, ¿qué rol ecológico cumplen también las serpientes, teniendo en cuenta, bueno, aquellos animales que pueden formar parte de su cadena alimenticia? Y sí, son unos importantes controladores biológicos, fundamentalmente de roedores. Uh-huh. Sí, como te dije recién, los roedores también transmiten enfermedades a través de la orina, a través de las heces, y por ahí es más perjudicial eso que la presencia de una serpiente. Además, como te dije, hay serpientes que se alimentan de la otra serpiente, o sea que se controlan ellas mismas. Uh-huh. Está el dicho que dice la naturaleza es sabia, justamente, creo que también hace un poco referencia a eso. Uh-huh. Ya que hay una serpiente no tan conocida que se llama musurana. Uh-huh. Que se alimenta de serpientes venenosas como las yarará o las corales, por ejemplo. Uh-huh. Y la gente a esas las mata mucho porque dicen que es la que toma leche de las vacas, claro, o de las madres humanas. Claro. Vos sabés que, Walter, que pensaba también un poco en no solo el impacto que tiene por ahí las cuestiones vinculadas al cine y lo que hablábamos hace un rato, sino por ahí entender que muchas veces cuando nos encontramos con uno de estos animales no nos van a atacar si nosotros no les molestamos. Digo, incluso muchas veces una serpiente está de paso, pero la histeria colectiva hace que uno se enloquezca, ponga nervioso al animal y pueda también generar algún tipo de situación nada deseable. Digo, también hay que entender que si el animal está pasando hay que tomar distancia y no intervenir en ese proceso. Y es así, esa es una de las recomendaciones justamente para evitar los accidentes, porque siempre estamos hablando de accidentes con estos animales uh-huh. silvestres. Por lo general se recomienda justamente no molestarlas, dejar que siga su camino,
si yo justo estoy yendo por un lugar, por un camino y me encuentro con uno, yo trato de rodearla, ir por otro lugar y dejarla a ella tranquila. Generalmente no pasa, no se producen los accidentes si nosotros no la molestamos, si no la queremos agarrar, si no tenemos ningún tipo de influencia sobre ella va a seguir su camino. Y en el caso, ya que sea inevitable el encuentro, por ejemplo, que aparezca en nuestras casas, por ahí poniendo en riesgo a nuestras mascotas, que obviamente muchos sienten curiosidad y se le van encima, ¿cómo tenemos que proceder? Y en esas situaciones siempre pedimos que tengan mucho cuidado, ya que si no están capacitados para manipular animales silvestres, pueden llegar a producirse los accidentes, pero por ahí se recomienda, no sé, ponerle algún tacho encima, con una escoba, un escurridor, tratar de levantar ese animal, colocar dentro de algún recipiente, que puede ser un balde, un tacho que tenga tapa, por supuesto que tenga un orificio para que el animal respire, y moverlo dentro de ese tacho en un lugar donde sea seguro, tanto para el animal como para las personas. Otras recomendaciones que por ahí solemos hacer últimamente, en estos tiempos, gracias a la tecnología, también nos suelen enviar una foto del animal que aparece en las viviendas, y bueno, y en base a eso nosotros le decimos si es un animal venenoso, eso si está es bueno. una simple culebra, una boa, y también en base a eso se les recomienda qué medidas tomar en ese momento. Eso está bueno, digo, porque por ahí tendemos a pensar que todo lo que se mueve y no conocemos tiene veneno, y es una linda manera de por ahí no atacar algo que no nos va a hacer nada, digamos, que no es ofensivo para nosotros, no puede causar un daño letal. Así es, también por eso está la importancia de aprender a reconocer a la serpiente, cuál es venenosa, cuál no es venenosa. Está en el grupo de serpientes que las conocen como falsa yarará o falsa coral, que no son venenosas, pero son muy parecidas. Entonces, ahí está la importancia también de aprender a reconocer a los animales. Entonces uno, ante una situación de encuentro, puede saber ante qué animal se encuentra o qué medidas tomar en ese momento, ¿no? Walter, aprovechando este momento de si veneno sí o veneno no, y hablando, si las serpientes tienen mala prensa, creo que los alacranes directamente, ojotazo directo, en la mayoría de los casos. Sí. ¿Cómo procedemos ante la presencia de un alacrán y cómo diferenciamos el que tiene veneno del que no tiene veneno? Bien, la mayoría de las especies de alacranes que tenemos en nuestra zona tienen toxina, tienen veneno. Un tipo de veneno que se llama neurotóxico, que ataca al sistema nervioso de las presas o del depredador, dependiendo del momento de situación del alacrán, o vale lo mismo para alacrán o para serpiente. En ese momento, cuando la serpiente tiene que morder, es únicamente como defensa, ¿no? Sí. En el caso de los alacranes siempre se recomienda, como es muy común que aparezcan, supongamos, en la bañera o en la ducha de una casa, porque sale por las alcantarillas, por la rejilla, una medida de prevenir esas apariciones son poner telas metálicas debajo de la rejilla. ¿Sí? Entonces eso puede evitar para que salgan en esos lugares, porque están muy habituados a lugares húmedos y oscuros. Y obviamente, aunque nosotros no veamos por ahí algunas cucarachitas, tiene que haber en las casas, entonces los alacranes en busca de alimento por ahí también llegan a aparecer dentro de los domicilios. O sea, Walter, que si tenemos presencia de cucarachas, naturalmente podríamos tener presencia de alacrán. Sí, porque son los animales, los alimentos principales de los alacranes son las cucarachas, grillos y otros insectos. Y digo, y con esto que mencionabas al principio también de la crecida del río, por ahí podemos encontrarnos con más insectos todavía de lo que habitualmente nos encontramos. Sí. Crecida del río y grandes lluvias, todo hace que esos animales salgan de su escondite, de sus refugios, y bueno, se producen los encuentros con los humanos sobre todo. Generalmente con los alacranes, bueno, la especie que es venenosa, tratamos de tener algunas características distinguibles a simple vista sin tener que estar manipulando al pequeño animal. Por ejemplo, el alacrán que tiene las pinzas, habrán visto que los alacranes tienen un par de pinzas para sujetar a las presas. Cuando es delgada y larga, y en el extremo de la cola yo puedo llegar a distinguir dos aguijones, uno que es de mayor tamaño que el otro. Esas son dos características básicas y generales que a mí me indican que ese es un alacrán venenoso. La otra especie que no es venenosa se diferencia justamente por lo mismo, la pinza que es más corta y robusta y bulbosa,
y en el extremo de la cola, donde tienen el aguijón para inyectar el veneno, tienen un solo aguijón, a diferencia de la otra que tiene dos. Además de la coloración general del cuerpo, un alacrán venenoso tiene un color marrón claro, un marroncito oscuro, y pueden llegar a medir hasta más o menos 7 centímetros cuando son adultas. A diferenciación de las que no son venenosas, que tienen un color más tirando color a negro, pardo, y miden un poco menos que un alacrán venenoso. ¿Qué hacemos ante caso de que te pique un alacrán? Digo, pienso en que me habrá pasado cuando era chica esto de ponerte un zapato y no chequear. Sí. Justamente una de las recomendaciones son eso, tomarse por ahí un tiempito de revisar la zapatilla, la caja de zapatos dentro de los placares, por ahí cuando uno se levanta rápido y quiere vestirse rápido para ir a trabajar, por ejemplo, para ir a la escuela y no se toma esos segundos para revisar esos lugares, o dentro de la camisa, inclusive dentro de una remera puede encontrarse con un alacrán. Siempre se recomienda que se tomen un tiempito y revisen por las dudas. Pero y en caso de que tengamos una picadura con alacrán, estadísticamente está comprobado que en la mayoría de los casos no tiene ninguna importancia sanitaria, sería. Es más importante cuando la picadura se produce en niños menores de 7 años y en adultos mayores. Y en el rango intermedio, que sería de adolescente adulto, aquellas personas que tengan alguna enfermedad predeterminada son los que le pueden llegar a pasar mal. En el resto de los casos, más que un dolor muy punzante, fuerte, fiebre durante 2 o 3 días, la inflamación en la zona, uno que otro vómito, son los síntomas comunes dentro de la picadura de un alacrán. Y cuando ya esa persona pasa a tener vómitos más seguidos, tiene fiebre, ya se recomienda que preste mayor atención, porque ya en ese caso requeriría el uso del suero antiveneno. Pero ante cualquier duda y un accidente, lo primero que tienen que hacer es ir a un centro asistencial y por supuesto, comentarle al especialista accidente con qué animal tuvieron, si fue una serpiente, si fue un alacrán o una araña. Lo ideal es en el caso en que nos pique, es tratar de conservar el animal para asistir al centro. Y sería como la ley de último recurso, porque ya con los síntomas que el paciente presente a la hora de llegar al centro asistencial, un hospital o una sala, el enfermero o el médico, en base a esos síntomas, debería saber distinguir qué animal es con el que tuvieron el accidente, y también saber distinguir si es necesario o no la aplicación del suero antiveneno. Walter, aprovecho para consultarte, ¿qué tipo de trabajos realizan allí en el centro? Digo, ¿cómo es la relación también con la comunidad? En todo esto que estamos hablando, ¿no? Imagino que en caso de que aparezca alguna especie venenosa, también ustedes tendrán un rol importante ahí en caso de que aparezca en algún domicilio, digo, como para seguir reponiendo materiales para poder desarrollar los sueros, digo, ¿qué tipo de trabajo realizan? Bien, la dirección del CEPSAM tiene vigencia hace más de 20 años. En este momento se está dedicando a lo que son charlas de capacitación sobre ofidiismo, sobre arañidismo, escorpionismo. Tenemos convenios con 2 laboratorios, uno que produce el suero antiveneno para uso veterinario y el otro que hace el suero para uso humano. Convenios con ellos, nosotros le damos la materia prima, que vendría a ser el veneno puro, y ellos a cambio de eso nos dan un lote de suero, ya sea para veterinario o para uso humano. Y eso con un convenio también o un arreglo que tenemos con un agente de salud pública de la provincia. Ellos se encargan de la distribución, básicamente en el interior de la provincia. Básicamente y fundamentalmente porque ellos distribuyen a lugares que no tengan muy cerca un centro asistencial o un hospital. Van a dejar en un centro asistencial que por ahí, en una salita, por ejemplo, está en un lugar alejado en el interior, y donde a causa de eso puedan no llegar a tiempo, digamos, a un hospital, claro, por ejemplo. Quizás por ahí también más vinculado a las prácticas, digo, en zonas rurales puede ser más frecuente el encuentro con estos animales que lo que podamos tener nosotros acá en la ciudad. Sí, también. Y cuenta el instituto del que estoy hablando, se llama Biol, es de Buenos Aires, y el suero que producen se llama liofilizado, tiene la ventaja de que no precisan de la cadena de frío, que necesitan el suero del otro laboratorio, del Malbrán, y es por eso que justamente pueden ser distribuidos en lugares alejados del centro, digamos, para
ya que no necesitan la cadena de frío, no tendrían ningún inconveniente. Claro, es interesante esto pensarlo también en nuestra zona, ¿no? Con las altas temperaturas, sobre todo en esta época que es la época, como vos bien mencionabas, por ahí biológicamente donde ellos están más activos, entonces ese factor es fundamental también para garantizar la distribución y la efectividad. Sí, así es. Uh-huh. Y bueno, y además de esos convenios, bueno, nosotros también cuando recibimos llamados, en realidad los que están encargados de realizar rescates es la unidad de rescate justamente del Centro Aguará, del complejo Aguará, que están cerca del Paso de la Patria, y básicamente nosotros hacemos esas capacitaciones y nos dedicamos a hacer el convenio con esos institutos, y también con la Facultad de Ciencias Exactas tenemos convenios donde ellos realizan investigación con los sueros con los venenos de yarará y cascabel. Uh-huh. Y digo, esto se vuelca también a los establecimientos educativos en esto de capacitaciones, sobre todo pensando en el factor concientización que por ahí hablábamos al principio, ¿no? De la mala prensa que muchas veces tienen estos animales y de cómo actuar en determinadas situaciones. ¿Se llegó a avanzar en eso? ¿Se puede avanzar en eso? Sí, eso es justamente lo que se trata de inculcar cuando vamos a las charlas, a las capacitaciones. Generalmente nos requieren de colegios secundarios, primarios, hasta hemos ido a jardines de infantes, porque creemos que ahí está haciendo foco, ahí son los chicos los que después transmiten a sus padres y ayudan también por ahí a perder un poco el miedo. Uh-huh. No significa que con esto los chicos tengan que salir a atrapar todo tipo de serpientes, ¿no es cierto? Simplemente los ayudamos a que respeten y a que sepan de que no todas las serpientes son venenosas, no todas son agresivas, no todas se comen, ninguna se come en personas. Uh-huh. Y bueno, hacemos el foco en los chicos sobre todo, y bueno, también realizamos capacitaciones para personal de seguridad como bomberos. Hemos hecho uno hace 2 semanas más o menos con la gente de Aguará, a los chicos de guardavidas acá en las playas de Corrientes. Bueno, hemos ido al colegio de químico, a varios lugares hemos hecho charlas sobre ofidismo y arañidismo. Walter, una última pregunta para justamente confirmar o no lo que por ahí tenemos de creencias populares. Por sí o por no, ¿los alacranes siempre andan de a dos en pareja? ¿Alacranes? Sí. No necesariamente. Bien. Son animales solitarios igual que la serpiente. Un mito derribado entonces. Sí. Es igual que como la serpiente. Vieron que hay una creencia que dice, si vos matás a una serpiente o si te aparece uno, ahí cerquita va a andar el otro. Uh-huh. Eso básicamente se da justamente en la época de reproducción, donde podemos llegar a encontrar un par de serpientes que sean macho y hembra. Uh-huh. Pero después de eso son animales solitarios. Inclusive una vez que tienen a sus crías, pueden llegar a estar juntos hasta que mudan la piel 2, 3 veces, 5 veces, y después ya cada cría inclusive ya se independizan. Walter, muchas gracias, muy amable por tu tiempo. No, de nada, cuando gusten. Gracias a ustedes. Hasta luego. Walter Verón, miembro del Centro de Producción de Suero Antiofídico, en este caso teniendo en cuenta, bueno, la época que estamos transitando, las altas temperaturas, la crecida del río, algo que aportaba Walter también, que biológicamente incluso la primavera es la época en la que estos animales se reproducen, entonces naturalmente hay más movimiento, hay más salidas de sus madrigueras, de sus escondites, y bueno, eso hace que podamos encontrarnos con algunas de estas especies, arañas, alacranes, serpientes, y lo importante es no intervenir. O sea, lo ves, yo entiendo que mucha gente le tiene miedo,